Decido investigar la manera de cómo filmar al otro, un poco después de mi trabajo profesional como realizador, haciendo campañas de comunicación, donde muchas veces casi instrumentalizas a la persona que filmas para conseguir el mensaje que tú quieres transmitir, ¿no? Entonces esto fue un poco el detonante para empezar a pensar sobre esta cuestión. Efectivamente, en el gesto de filmar a otras personas hay un cierto extractivismo en la imagen, ¿no? En concreto, en el pueblo donde yo estuve filmando, que es el pueblo habitado más al norte del planeta, paradójicamente, a pesar de ser muy remoto, es uno de los pueblos más filmados, ¿no? Entonces, un pueblo hiperfilmado ofrece la imagen muchas veces que desde fuera estamos buscando, ¿no? Entonces, efectivamente, quizá no es un extractivismo físico o de extraer de la naturaleza ningún mineral o ningún expolio físico, ¿no? de la cultura, pero de alguna manera sí es una forma de mirar, ¿no? Creo que puede ser a lo mejor anecdótico, pero creo que es muy simbólico también cómo miramos, ¿no? Y de qué manera nos relacionamos con las personas que filmamos y qué relación hay en ese juego y si existe una devolución o no, o cómo me interesa esa paradoja, ¿no? Sí que en las cosas que trabajo o en las cosas que me interesan, ¿no? Siempre hay esta idea de la presencia de la cámara o cómo se posiciona la cámara, ¿no? Y qué ocurre todo, o sea, todo el dispositivo qué ocurre cuando se coloca una cámara, ¿no? Como, qué está pasando, ¿no? Todos esos ejes de poder, todo ese sistema relacional o algo así, pues eso me interesa, o sea que sí que es una constante en las cosas que hago. Sí que me interesa evidenciar el papel del realizador o por lo menos enseñar las normas o los trucos que se están usando. Sí, sí que es una idea que siempre está y que siempre me llama la atención y al final acabo en esos temas, ¿no? Como un lugar recurrente, sí. Bueno, había unas dificultades técnicas del frío, las baterías y todo eso, pero también sentí como una especie de bloqueo en el sentido de que esta película pues no era una película donde hubiese un arco narrativo y un lugar donde sabes a dónde tienes que ir, sino que todo podía ocurrir. Entonces, no tener acotado eso, para mí es como tener todas las posibilidades, es no tener ninguna, porque todo es posible y al final no haces nada. Entonces sí que tenía que todo el rato repetirme que no pasaba nada, que esta película no le iba a ver nadie, que era para mí y que había venido ahí a experimentar, ¿no? Y a probar cosas. Entonces, eso sí que fue como un reto para mí, salirme del código audiovisual de, mira, un personaje interesante, lo voy a seguir, a ver qué hace, sino, no, he venido a hacer otra cosa. Entonces, eso para mí fue el mayor reto, ¿no? Fuera de los retos de producción propios o, por ejemplo, en este lugar que no hay un problema idiomático fuerte porque allí casi nadie habla inglés, danés muy poca gente, y entonces es pues el idioma local que es otro mundo, o sea que no... Entonces sí que, bueno, pues estos problemas que son propios de producción cuando trabajas fuera, que son más normales, pero sobre todo fue el aproximarme, el mirar de otra manera, que es una cosa que yo no había hecho antes. Hay un momento en la película donde yo le pregunto a Hans, que es como con la persona local con la que tengo mis disertaciones y a quien le pregunto muchas cosas, y le pregunto si cree posible separar las personas del paisaje, ¿no? Porque bueno, mi relación siempre con los paisajes, he filmado mucho en lugares muy espectaculares, pero siempre lo hago a través de la gente, ¿no? Se me gusta filmar al que mira el paisaje, no tanto directamente el paisaje. Entonces, concretamente, en este lugar, en el noreste de Groenlandia, existe también esta fractura, digamos, entre el paisaje y lo cultural, por decirlo de alguna manera,
porque hoy en día están llevando un tipo de vida que quizá a lo mejor ya no corresponde a ese paisaje, ¿no? Entonces hay como una fractura entre el paisaje y lo cultural. Yo lo encuentro así. Entonces me interesaba mucho filmar eso y esta escala, ¿no? O sea, relativizar el paisaje, ¿no? Filmar siempre en la nieve es muy difícil ver las escalas porque es el blanco que lo cega todo, ¿no? Entonces da mucho para hacer juegos visuales donde una cosa parece una cosa y hasta que no aparece la escala humana no sabemos medirla, ¿no? Esta idea también como muy romanticista de mirar el paisaje como el humano pequeño frente al vasto paisaje. Entonces esa idea me apetecía como un poco desmontarla o pensar en ello o ver cómo se podía contar de otras maneras. Sí, efectivamente el humor es una cosa que atraviesa toda la película porque, bueno, porque también es una manera natural que tengo de relacionarme con las personas y sí, efectivamente quizá esta secuencia, ¿no? Donde en la radio se dan consejos de cómo hay que filmar al local, pues me hacía gracia, ¿no? Me hacía gracia como toda esta especie de culpabilidad que tenemos los que filmamos por ahí, ¿no? Siempre como pensando que lo estás haciendo mal, pues acogerla desde el humor, ¿no? Que también pudiera ser así y no tanto desde la culpabilidad, aunque sí que estás hablando de ese sentimiento, ¿no? Y sí, efectivamente el sonido también es como un agente ahí importante para crear otros estados de realidad en la película, que de pronto salir un poco de ese registro naturalista y de pronto separarlo ahí, que se convierta en otra cosa más abstracta o más cómica a veces, ¿no?